Hola, ¿cómo les va? Bueno, creo que esta semana hay un tema, hoy particularmente además, porque posiblemente a la noche vamos a seguir teniendo novedades, pero creo que el tema del momento está pasando por lo que pasó con el presidente Milei y la criptomoneda, ¿no? Yo voy a dar mi opinión al respecto, pero primero quiero comentar que salió un artículo en Infobae en el día de hoy, interesante, que dice algunos tips, ¿no? Porque hablan de la cronología de la fallida promoción de la criptomoneda y lo que podría pasar en el Congreso, ¿no? Básicamente, eh, el presidente, Milei, pulsó, dice la nota, el botón de publicar y hacía un comentario sobre ese Libra, ¿no? En la cual él hablaba de que podía llegar a ser una este, inversión interesante, como que le parecía que podía ser algo positivo, interesante, como para tener en cuenta. Obviamente en el diario, en Infobae, ponen que la cena de San Valentín se interrumpieron, la atención de la opinión pública, la economía financiera y todos apuntaron ya no al día de San Valentín, sino a lo que a lo que dijo Milei en Twitter, ¿no? O en X. Eh, ¿El tema cuál fue? Lo que explican ahí que pasó de valer cero a multiplicar su precio, ¿no? Y en cuestión de horas, hubo un grupo de principales inversores que retiraron el dinero, unos 90 millones de dólares, dice el diario, y la inversión se derrumbó. Lógicamente, se derrumba porque sale justamente toda la liquidez que había entrado, cuando en algunos momentos había alcanzado un valor de 4.000 millones de dólares. Algunos analistas dicen que esto podría, dice Infobae, ser una estafa reconocida como rug pull o tirar de la alfombra, que es un fraude bastante frecuente en la economía virtual, que se da cuando los creadores de la criptomoneda abandonan repentinamente el proyecto y se llevan los fondos invertidos por los usuarios. Acuérdense de este párrafo, de este análisis, esta parte que dice el artículo, porque ahí vamos a tener que volver. En este caso se calcula, dice Infobae, que fueron 44.000 inversores. Muchos confiaron en la recomendación de Milei, algunos fueron o muchos militantes libertarios, dice, y que también influyó la comunicación de Daniel El Gordo Parisini. Dicen que también Martín Menem lo apoyó, Expert y Damián Arabia. Eh, Otros, por ejemplo, el inversionista Ariel Sbar de Cocos Capital celebró la promoción y dijo, entiendo que ese Libra ya vale más que muchísimas compañías argentinas. Los primeros minutos, realmente la red social se había estallado, era un río revuelto, pero el sábado ya Milei no daba muchas señales, ¿no? El posteo seguía fijado y él estaba analizando un poco cómo estaba la situación. Lo que dice el diario también es que también que la diputada Lidia Lemoine aclaró, sin embargo, que el posteo había salido de la mano del presidente. Minutos más tarde, el propio mandatario se lo confirmó a una agencia de noticias extranjeras. Se explicó que la empresa que estaba detrás era Kit Protocol, que se había reunido con ellos unos meses atrás en octubre, y aclaró que el desarrollo del proyecto no lo tenía involucrado, que era privado. Este también es otro tema importante para tener en cuenta. Luego Milei borró y manifestó que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto. Luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión, por eso he borrado el tuit, dijo Milei. Y volvió a su estilo habitual y trató, bueno, de ratas inmundas a la casta política que quieren aprovecharse de esto. Fíjense que explica Infobae que el precio había arrancado en 0,0001, luego superó los 5 dólares y retrocedió después al valor inicial. Muchos de los que habían festejado este lanzamiento después borraron sus posts, básicamente porque obviamente entendieron que había habido un problema. Eh, es un tema porque generó después obviamente la reacción opositora. Otro tema por el que vamos a volver. La reacción opositora empezaron todos a atacarlo, hicieron un pedido de informes para el jefe de gabinete de Francos, dicen
que la moneda tuvo una rápida y abrupta caída en la cotización, que unas pocas cuentas se llevaron la ganancia calculada entre 70 y 100 millones de dólares. Y algunos otros funcionarios dicen que podía ser una violación de ley de ética pública, y algunos hablan del 265 del Código Penal y de información privilegiada de tráfico de influencia. La verdad, empezaron a meterle títulos: lavado de activos, defraudación, o sea, distintas cosas, ¿no? Después aparece Martín Lustó, realmente un cara dura. Dice que la estafa de Libra equivale a 2 bolsos de José López y que el presidente era al menos partícipe necesario del fraude. A mí me gustaría ver en la historia de Martín Lustó las veces que él podría haber sido incurso en alguna de estas cosas similares a las que hizo Milei, ¿no? Habría que analizarlo, porque por lo pronto la famosa resolución, la 125, ¿no? Que si bien no fue algo un fraude, fue algo que también él generó y que fue realmente un desastre. Y lo que dicen es que quería apuntar a un juicio político y que es importante tirar del hilo a ver qué sale, porque él sabe quién lo hizo y quién de su entorno se lo propuso. Acá Lustó afirma que Milei sabe quiénes son todos los que están atrás de esto. Bueno, después obviamente Cristina y Axel le dijeron: te fuiste al pasto mal. Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones. Y me juego la cabeza, fueron todos libertarios, ¿no? Me hace gracia, porque si fueron todos libertarios, los libertarios también fueron los que perdieron. Y que Milei tendrá que explicar al país. Es un escándalo, una vergüenza, pero ante todo sería un delito, dice Kicillof. Pichetto, en nombre de su bloque Encuentro Federal, también pidió explicaciones. Es un hecho de gravedad institucional sin precedentes. Milei es economista y no puede desconocer las consecuencias de promover un activo de estas características. Después dicen que, por ejemplo, el fundador de ese Libra, Hayden Mark Davis, quien dijo que él había sido asesor de Milei y culpó al gobierno argentino de la caída de la cripto al quitarle el apoyo. Fíjense lo contrario. Lo contrario, porque como que al retirar el tuit, por eso fue que se produjo la caída. Que puede haber algo de eso, ¿eh? Porque cuando la gente se entera que dicen que esto fue una cosa por el estilo, la gente obviamente retira y obviamente la cripto se cae. Y lo que iba a ser una inversión interesante se muere. Eh, Milei respaldó y promovió activamente el Libra Token en las redes sociales. Los asegurados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y garantizaron su respaldo continuaría el largo proceso. Finalmente, la que lanzó la granada positiva fue Patricia Bullrich. Dijo: lo que pasó anoche fue una bomba atómica para intentar bajar al presidente de un ondazo. Una cosa increíble. Pedir juicio político por un tuit, remarcó la expulsionaria macrista, fiel a su tono belicista. Dicen que básicamente el gobierno, el propio gobierno, dijo que van a promover ellos la investigación y el presidente Javier Milei ha decidido dar intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción para que determine si existió alguna conducta impropia por algún miembro del gobierno nacional, incluido él. Otro macrista, Diego Santilli, rechazó de plano la posibilidad de un juicio político, dijo que no van a tener nunca los 2/3 y que no lo van a permitir. Que se utilice una cosa por el estilo como para tratar de voltear y lograr el famoso, esto lo agrego yo, lograr el famoso helicóptero que tanto quieren los campos. Bueno, vamos a ver un poco ahora, les voy a dar un poco mi idea de esto. O sea, la primera pregunta: ¿el presidente se puede equivocar? Sí, se puede equivocar. ¿Cuántas veces se equivocó Cristina? ¿Cuántas veces se equivocó Alberto Fernández? Y provocaron desastres, estafas o defraudaciones o pérdidas de dinero, por los cuales en muchos de ellos se han iniciado causas, en otros se produjeron situaciones indeseables, por haber hablado o por haber apoyado distintas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho, por ejemplo, supongamos cuando se inauguraban, eh, durante el mismo Kicillof o Cristina, inauguraban proyectos y decían que eran proyectos, por ejemplo, para viviendas, para esto y para lo otro, y cuánta gente fue que invirtió
pensando que el proyecto se iba a concretar y después terminaron perdiendo absolutamente todo porque el proyecto nunca se hizo. O sea, fíjense que eh, el hecho por el cual se lo acusa es realmente, si lo comparamos con cosas que hicieron los anteriores, realmente es mínimo. El presidente que hizo dijo, hay una otra inversión, la inversión está en Libra, es una criptomoneda. Él dijo como que puede ser una inversión importante, interesante. Después dijo que no se había interesado el proyecto. Y él básicamente se toma conocimiento de esto y lo dice. Ahora, yo pregunto, eh, cuando se dice todo esto, ¿no? Los que invierten, ¿me van a decir que todos aquellos que invierten en criptomoneda no son ni tienen las capacidades mínimas como para verificar de lo que se está tratando? Primer punto. Solamente porque el presidente diga que algo es bueno, con ese criterio vamos a salir corriendo a invertir en lo que dijo, o vamos a investigar bien y ver de qué se trata, como haría el concepto del buen hombre de negocios, que establece el concepto legal en materia societaria y que se aplica mucho a veces en materia penal. O sea, lanzan algo y cuando se lanza un proyecto, el proyecto puede ir bien o puede fracasar. Uno toma el riesgo de entrar y uno debe, al momento de decidir entrar en una inversión, ver qué garantías tiene y cómo va a funcionar. Cuando hablan de ese esquema de la estafa y de todo lo demás, lo que deberían hacer, si hay que investigar a alguien, que investiguen quiénes fueron esos pocos, porque no fueron muchos, esos pocos que compraron y salieron llevándose la ganancia y dejaron a la criptomoneda casi sin patrimonio. E investigar a esos, a ver si esos tienen algún tipo de estrategia o tuvieron algún tipo de estrategia de tipo de aprovecharse de esta situación y con la intención de provocar el fraude. ¿Por qué? Porque, a ver, seamos realistas, si uno invierte en una criptomoneda, uno invierte en una acción, uno invierte en un bono, cualquier persona que sabe de inversiones, yo no soy especialista, pero cualquiera te lo dice, una de las primeras recomendaciones que te dan los expertos es, ojo, si vos ves que tenés una toma de ganancias importante, tenés que saber cuándo salir. Si alguien entró, hizo una toma de ganancias importante y salió, está haciendo lo que recomienda cualquier persona que se maneja en el mercado financiero. La pregunta del millón es ver quiénes fueron estas personas, porque si estas personas fueron gente que tuvo información privilegiada o que lo hicieron de manera dolosa, ellos eventualmente podrán tener que responder. Ahora, cuando les quieran iniciar el delito, eh, acusar del delito, ¿cuál va a ser el delito? Porque si bien hay figuras, eh, no encuentro muy tipificado la figura esa de yo entro, invierto en algo, cuando hago mucha ganancia, retiro mi plata y me la llevo. La verdad, no veo dónde hay un tipo penal ahí que se pueda, desde la parte del derecho penal, perseguir. Porque es lo que hace todo el mundo cuando entra y sale en las acciones, en los títulos, en todos lados, como les dije. Eh, de vuelta, ¿se lo puede criticar a Milei porque él dijo que era una buena inversión? Sí, como también, repito, lo que dijeron los otros gobernantes cuando Cristina, todos, Alberto, comentaban inversiones. Sin ir más lejos, nos podemos ir hasta la época de Menem, cuando habló del cohete que íbamos a ir a Japón. Fíjense si alguien quería invertir en algo vinculado a eso. Fíjense cuando se planteó lo de mudar la capital a Viedma. La cantidad de gente que movió, se fue a Viedma y compró propiedades por valores mucho más altos y terminó metiéndoselas en el bolsillo, por no decir una mala palabra, porque después el proyecto quedó en la nada. Entonces, fíjense que hay mucho paralelismo en esas cosas. Y en estos casos, eso fue durante el gobierno de Alfonsín, en estos casos era un proyecto concreto que se estaba encarando el gobierno, con lo cual tenía mucho más sustento como para que uno se meta. Acá, lo que hubo, a mi entender, fue que el presidente dijo, bueno, me parece una inversión interesante. Él está fomentando permanentemente que la gente invierta en el país, que genere negocios, que genere inversión.
que genere ganancias, y si sale algo que a él le parece que pueda ser razonable, no por el hecho de que sea economista, él tiene que conocerlo a fondo. Si no, tendríamos la otra situación. Ah, no, como él es economista, él tendría que haberse puesto a analizar a fondo cómo era esta criptomoneda, analizarla, verificarla, hablar con los dueños. Y basta que hiciera eso para que alguien se entere y diga, nada, Milei está tongado, Milei debe ser un socio oculto. Por algo se metió tan adentro y averiguó tanto. Bueno, eso es lo que está haciendo la oposición ahora. Ahora está buscando la excusa para para prender las hélices del helicóptero de vuelta, para utilizar esto para voltear a Milei cuando él está en un proceso en el cual se están obteniendo cosas como se está luchando para obtener la ficha limpia, el tema de la reiterancia, va a venir la extinción de dominio, van a venir un montón de leyes que son esenciales y que vienen a limpiar todo eso. Entonces no me parecería muy lógico ni razonable que haya habido algún tipo de actividad dolosa por parte del presidente. Y en este caso, las figuras por las cuales lo querrían imputar son todas figuras que desde el punto de vista penal son dolosas. En materia penal, para los que no lo saben, las figuras culposas, las que uno hace sin querer, por imprudencia, negligencia o impericia, son un número clausus, están exactamente definidas y determinadas en el código. Las demás son todas dolosas. Yo no me imagino ni veo que haya habido una intención de Milei de decir, vamos a fomentar esto para que la gente entre, se lleven un montón de plata y yo simplemente les doy una mano para que se lleven la plata y yo no me beneficio en nada y no hago nada. O sea, es como que no resiste mucho análisis. Que quizá fue imprudente, quizá se equivocó en haberla promovido sin antes haber hecho que alguien de su gobierno la analizara un poco más, antes de decir que era una buena inversión. Puede ser, se puede haber equivocado. De ahí a llevarlo, que esto se trató de un delito, que esto se trató de una maniobra, que esto se trató de una estafa en la cual el presidente fue parte, me parece que hay un abismo de distancia. Me parece que claramente lo que están haciendo es que quieren tapar el sol con la mano, utilizando este escándalo para que la gente pierda el foco de todo lo fundamental y esencial que se tiene que aprobar en el Congreso en estos días. Como por ejemplo, quiero ver que los senadores realmente aprueben la ficha limpia y no se conviertan en una suerte de, eh, podríamos, no quiero usar la palabra encubridor porque podrían decir que los estoy acusando de un delito, pero que no se conviertan en una serie de ciguanas de la estrategia del kirchnerismo para evitar que Cristina sufra las consecuencias de la ficha limpia. Espero haber sido claro y haber dado mi opinión y realmente que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos vemos.